Pueden hacer preguntas inmediatamente en la lectura del texto, no va a ser como antes, el anterior formato, que era media hora solamente lectura, después vienen las preguntas, ahora las preguntas van a ser en caliente. Así pueden hablar, hermano, no puedo ver las manos levantadas, pero sí el sonido porque se está compartiendo la pantalla. Y nos quedamos en la última sección, estamos así rápidamente, nos quedamos analizando el maravilloso magnetismo, el mesmerismo. Se habló del magnetismo y el mesmerismo moderno de Dupotet y otros maestros, quienes cuando han sometido a una persona a su fluídica influencia, pueden transmitirle todos sus pensamientos, incluso a distancia. Estamos analizando los ejemplos y por un poder irresistible obligar, importante, a su sujeto a obedecer sus órdenes mentales. Estuvimos analizando el caso de John Lennon, muy triste, el famoso músico, pero cuánto mejor era conocida esta fuerza psíquica por los antiguos filósofos. En eso nos quedamos. Cuánto mejor era conocida esa fuerza psíquica, ese magnetismo animal, ese mesmerismo por los antiguos filósofos. Podemos entresacar alguna información sobre este tema desde las fuentes más antiguas. Ahí nos quedamos en la última sección y hoy comenzaremos las sublimes enseñanzas de Pitágoras. Es un tema muy hermoso. Pitágoras, el gran iniciado. Pitágoras enseñó a sus discípulos que Dios es la mente universal, difundida a través de todas las cosas, y que esta mente, por la sola virtud de su igualdad universal, podría comunicarse de un objeto a otro y ser hecha para crear todas las cosas por la sola fuerza de voluntad del hombre, que es lo que el hermano estuvo anunciando previamente, esa voluntad del hombre que puede formar todas las cosas. Pitágoras, él nació en 586 a.C., es el más célebre de los filósofos místicos, el más célebre de todos. Viajó por el mundo y entresacó su filosofía de los diversos sistemas que tuvo conocimiento. Pitágoras estudió con las ciencias esotéricas, las ciencias secretas con los brahmanes de la India. Le abrieron el umbral a las pagodas a Pitágoras. Y estudió astronomía y astrología en la Caldea y el Egipto. Naciones con mucha sabiduría. Después regresó a su país, Italia, y fundó una escuela en Crotona, que decía en el frontispicio, el Delfos era: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Pero Pitágoras decía: si no sabes de geometría, música y astronomía, no vengas acá. Ese decía el frontispicio. Hay que estar viendo todas las artes, geometría, música y astronomía, como conocemos el universo, la astronomía, la música, la armonía y la geometría, la matemática. Fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico, imagínense, el primero que enseñó que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. No es que, como se pensaba, que geocéntricamente por muchos miles de años el error le estuvo en la astronomía, en el sistema de Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo y por eso el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y era Pitágoras el sabio más versado de geometría de su siglo, el más versado de geometría, pero también creó también la palabra filósofo, donde hay la palabra filósofo, amante de la sabiduría, fue Pitágoras. Como el más grande de los matemáticos, geometras y astrónomos de la antigüedad histórica, era el más grande de los matemáticos, geometras y astrónomos de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos, dominaba las ciencias racionales y las otras metafísicas, así como el más eminente de los metafísicos y sabios. Pitágoras adquirió fama imperecedera, como Aquiles, cuando le predeció a la madre y le dijo que no volviera, porque si iba ahí a la lucha de Troya, iba a morir joven. Y él dijo: y aguantar la ofensa de no vengar a mi amigo Patrolco, prefiero morir joven, y se ganó la fama esa imperecedera. Pitágoras enseñaba esas sublimes enseñanzas, sistema heliocéntrico, etc. Enseñó a sus discípulos. Ellos hacían voto de silencio de 3 años, incluso Apolonio de Tiana, que también fue pitagórico, lo hizo de 5 años el voto de silencio sin hablar absolutamente nada. Enseñó a sus discípulos que Dios, eso estábamos, ¿no? Dios es la mente universal, es de Dios antropomórfico, es la mente universal, que para nosotros el tercer logos es Mahat. Mahat quiere decir literalmente la suprema, Mahat. O sea, no hay nadie superior en la manifestación al tercer logos, a Mahat manifestada. Es el primer productor de Brahma, el primer productor de Brahma. Es Erodín, etc. Pitágoras enseñó a sus discípulos que Dios es la mente universal difundida a través de todas las cosas. Es omnipresente, como dice, está por todas partes, en cada átomo, en cada sol, es omnipresente, esa mente universal.
y que esta mente divina, por la sola virtud, esto es importante, nos da un atributo, una virtud de esa mente, de su igualdad universal, omnipresente en todas partes, podría comunicarse de un objeto a otro. Por eso que la mente lo sabe todo que ocurre en este universo, por eso es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente, lo sabe todo. Dicen que incluso sabe cada hoja que cae de un árbol, lo sabe todo Mahat. Así que por la sola virtud puede comunicarse de un objeto a otro y ser hecha para crear todas las cosas, importante, ser hecha la mente para crear todas las cosas por la sola fuerza de voluntad del hombre. Importante que no dice. La mente universal Mahat del tercer logos está hecha para crear todas las cosas por la sola fuerza de voluntad del hombre. El hombre desarrollado, esa voluntad que decía el hermano que lo leyó en el glosario, es el primero de todos los poderes, la voluntad. Y para Celso enseña que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Por eso nos llama mucho a fortalecer la voluntad Schopenhauer, Richard Wagner, la voluntad en ese caso del hombre. Dice que está hecha la mente para crear todas las cosas por la sola fuerza de voluntad del hombre. Qué magistral explicación nota aquí Elena. He aquí otro arcano revelado. Nos levantó un poco el velo. Esto es como lo hacen los magos, los adeptos, como hacen sus prodigios. Ejercitan la fuerza de voluntad y ellos concentran esa fuerza de voluntad, concentran en la casa que interviene en toda la operación mágica. Dice que el PDF está un poco diferente. Dice... Pitágoras enseñaba que la mente divina está difundida e infundida en todas las cosas. Está diferente, ¿no? De modo que por su universalidad cabe transportarla, la mente, ¿no?, de un objeto a otro y servir de instrumento a la voluntad. Aquí le faltó a la voluntad humana, ¿no? Instrumento a la voluntad humana de los hombres para formar todas las cosas. Hermanos, ¿qué les parece este primer párrafo? Comentarios, preguntas sobre esto que estamos analizando ahorita. Bueno, entonces seguimos. Entonces, Pitágoras enseñó a sus discípulos que Dios es la mente universal, difundida a través de todas las cosas. Un momentito, Dulce tiene levantada la mano. Démosle la oportunidad a Dulce, por favor. Excelente, que no la miro, hable, hermana. Adelante, Dulce. Y aquí es donde yo vuelvo a insistir, la relación que tiene la ideación divina, que he dicho aquí como mente divina, con la voluntad, claro que están estrechamente ligadas. ¿O lo estoy interpretando mal? No, es correcto, están ligadas la voluntad con el Pohad, ¿viste? La mente universal. Ok, nada más, creo que eso era todo, gracias. Excelente, hermana, ahí disculpen que no puedo ver las manos, ahí hablen, por favor, en donde nos quedamos. Pitágoras enseñó a sus discípulos que Dios es la mente universal, difundida a través de todas las cosas, y que esta mente, por la sola virtud de su igualdad universal, es como en nuestro sistema nervioso, todas las neuronas están conectadas dentro de nuestro cuerpo, todas están unidas y van toda la información al encéfalo, al cerebro, y así sabemos qué pasa en las partes cuando el hombre camina, da un paso, sube la sinapsis inmediatamente al sistema nervioso, el cerebro da la orientación, el equilibrio, eso hace en segundos, milésimas de segundos, el cerebro, que es el ejemplo del microcosmo que está en el macrocosmo, que está unido a todo el universo, todos los planetas. Hay pequeñas células como neuronas que son las que dirigen todo el macrocosmo. Y que esta mente, por la sola virtud de su igualdad universal, podría comunicarse de un objeto a otro y ser hecha para crear todas las cosas. Importante, la mente divina fue hecha para crear todas las cosas por la sola fuerza de voluntad del hombre, como lo hacen los magos, los prodigios, los adeptos. Para los antiguos griegos, curios era la mente divina, era el nous. Y a este propósito dice Platón, ahora bien, coros o curios significa la naturaleza pura y sin mezcla del intelecto, o sea, la sabiduría de esa mente superior. Dice, bueno, acá para los antiguos griegos era curios nos dice el glosario que es Señor o Señor, como Adonai, Shaddai, Señor o Señor, es curios. Para ellos, los griegos, el curios era la mente divina, estamos en Mahat, es el nous, es el espíritu. A este propósito nos dice Platón lo siguiente, ahora bien, coros o curios, la mente divina significa la naturaleza pura y sin mezcla del intelecto.
la sabiduría. No tienes intelecto, que son sin las deficiencias del intelecto, que es separador, ¿no? Como nos decía ella, la mente es la gran aniquiladora de la verdad, ¿no? De la realidad, la mente inferior. O sea, no tienes intelecto, la sabiduría, que tanto diferencia y no va a la unidad. Ahora bien, coros curio significa la naturaleza pura, y sin mezcla de intelecto, o sea, la sabiduría pristina. Es el curio, la sabiduría, es Mahat, es la mente divina. Esto nos lo dice Platón, el gran iniciado en los misterios. Platón, que es el más eminente filósofo griego cuyos escritos son conocidos por todo el mundo entero. Platón, ¿quién no lo conoce, no? Es tanto el impulso que dio en su última encarnación, de que estamos hablando también de Platón, ¿no? Que no ha vuelto a reencarnar todavía. Se ganó un gran descanso, un gran debachán, el gran Platón no ha vuelto a reencarnar. Dicen que él era la mente más poderosa europea de su época. Platón lo dice esto en su diálogo, el Crátilo. Los diálogos platónicos, que son muy amenos leerlos. Este era acerca de las palabras, el Crátilo, las palabras. El tema principal del diálogo es la relación entre las palabras y su significado, considerando dos posturas que había aquí en este caso. Consideraban la conexión natural y los usos y costumbres defendidas respectivamente por Crátilo y Hermógenes, que son personas del diálogo. Uno decía que en la palabra había una conexión natural con las letras, y el otro decía no, que eran los usos y costumbres que habían moldeado las palabras respectivamente, pues, en este ejemplo representado por Crátilo y Hermógenes. Relación con las cosas que nombra la palabra, ¿no? Hablamos un planeta, un sol, en la palabra, en la letra de la rosa, nos dice después, está la rosa. Interesante, ¿no? En las letras de la rosa está la rosa, que nos viene el arquetipo, la imagen, y en el Nilo, en el río, está todo el río. ¿Qué poder tiene la palabra? La palabra es arquetipo. Sabemos que antes, en razas anteriores, como lo hemos analizado, no tenían lenguaje, ellos se comunicaban telepáticamente, y lo que pensaban se representaba en sus mentes o lo exteriorizaban. Hasta ya, bueno, ya hasta que después viene el hombre con el desarrollo del lenguaje. En este caso, este es el Crátilo. Dice acá el PDF, quedamos, según Platón, la mente divina o nous es el curios de los griegos. A este propósito dice, curios simboliza la pura y simple naturaleza de la mente, o sea, la sabiduría. Y nos da un llamado al Crátilo en este caso. Preguntas, comentarios, hermanos, ¿qué les parece esto de Crátilo, Platón? Sí, Dulce tiene levantada la mano nuevamente. Démosle la oportunidad también. Sí, aquí de lo primero que leíste, donde dice, Pitágoras enseña que la mente divina está difundida e infundida en todas las cosas, de modo que por su universalidad cabe transportarla de un objeto a otro y servir de instrumento a la voluntad. Al decir que cabe transportarles, entonces se está hablando de lo que se hacen con los pensamientos. ¿Es a esto a lo que se refiere? Está hablando, hermana, que la mente universal está en todas partes, lo analizamos que es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente, y por ende sabe todas las cosas. O sea que las piedras, en el sol, en un satélite de la luna, la mente sabe todo lo que está pasando en todos esos lugares, porque se puede transportar esa mente de un lugar a otro. Y esto lo podemos comparar con nosotros, el microcosmos, que fue el ejemplo que analizamos un poco, fue el sistema nervioso, que en todas partes hay neuronas, que son las que controlan a las diferentes células, las dirigen y las organizan por impulso eléctrico, o sea, por FOHAT, que está dentro de ellas. Mira, aquí en el PDF la traducción está mejor, porque esa tiene muchas deficiencias en español. Eso lo dice lo siguiente, mira. Dice que la mente universal está difundida a través de todas las cosas. No dice infundida, solo está difundida, no dice infundida también, en todas las cosas la mente. Y que esta mente, por la sola virtud, eso no está en el PDF, de su igualdad universal, podría comunicarse de un objeto a otro. Es como se entera todo lo que está pasando en los seres humanos, ¿no? Y ser hecha para crear todas las cosas por la sola fuerza de voluntad, pero del hombre. Aquí nos especifica la voluntad del hombre. No recibir las diferencias con el PDF que estamos leyendo, hermana Dulce. Sí, también podría ser de otro punto de vista, pero siempre de lo mismo, es que todo donde estemos, lo que fluye, influye. Y esto de la mente que se puede manipular entre corchetes a otra mente, podemos ver en la época, sobre todo en Centroamérica y bueno, y en todas partes, los caudillos
O también en la época de Hitler, cómo él dominaba por medio de sus discursos, dominaba a las mentes en toda Alemania, ¿no? Antes de dar y eso está en la biografía de él, que dicen que antes de que alguien llegara a una entrevista con él como que meditaba, por ponerle algún nombre, ¿no? Para poder ser más, hay una palabra que se me olvidó ahorita, ser más mente dinámica, pero es de otra manera. Bueno, el hecho es de que esa fuerza que está hablando, esa fuerza que está, también se puede ver en ejemplificaciones como la gente que es muy magnética para mover masa. Y el mejor ejemplo es el que estaba diciendo anteriormente. Y otra cosa es que ahí cuando se habla de los antiguos griegos, si vemos, hay un común denominador de todo esto que nos habla, de coros, curios, de Platón, de Mercurio, todos simbolizan, el común denominador es la mente universal, en diferentes tiempos y en diferentes simbologías, porque esta es la simbología universal, pero de la mente universal, solamente. Roberto, por favor. Sí, ¿no? Entonces aquí nos está dando la analogía y la correspondencia de que en todos los sistemas, aunque se usaban nombres diferentes, simbolizaban la misma cosa, ¿verdad? Por eso, como ya dijiste y como ya se dijo, mente, nous, curios, sabiduría divina, Mercurio, el Sol, etcétera, etcétera. Y aquí, en esto que mencionó también Dulce, sí tiene, lo que dijo Ernesto, tiene que ver con la traducción, porque como que no está muy, pudiese mejorar la traducción, porque aquí, como leímos, le dice que creo que bueno, es la parte primera que ahí la tomó Dulce, que dice que por su universalidad cabe transportarla de un objeto a otro, y que claro, como ya lo dijo Ernesto, eso quiere decir que está en todas partes, ¿verdad? Es omnipresente, a eso se refiere. Y luego dice, y servir de instrumento a la voluntad del ser humano, que aquí lo dice, a la voluntad del ser humano para formar todas las cosas. Lo que nos está diciendo es un poco también lo que nos leyó Luis anteriormente, porque lo que se dijo en otra clase es de que de un punto de vista, o diríamos esencialmente, la voluntad es neutral, ¿verdad? Es neutra. Ahora, del punto de vista septenario, lo que sucede es de que una vez que el universo se manifiesta y todo es trino, dual o septenario, entonces todo toma 7 aspectos. De esta manera, la voluntad siendo un poder, ¿verdad? Porque es un poder que utiliza el ser humano, porque detrás de todas estas cosas está el ser humano, ¿verdad? Entonces, estos son, diríamos, herramientas para el ser humano. Entonces, la voluntad es un poder, y por eso dice que en este caso puede servir de instrumento a la voluntad del ser humano para formar todas las cosas, refiriéndose a la mente. Lo cual, volviendo a que uno cuando está pensando, está uno voluntariamente, usando la palabra voluntad, ¿verdad? De ahí viene voluntariamente. Voluntariamente uno está formando o transformando o usando la mente a través de la voluntad para formar cosas en mi pensamiento. Y ahí lo dejo del pensamiento, porque cada quien puede imaginarse todos los tipos de pensamientos que van acompañados de sentimientos, ¿verdad? De emociones, de pasiones, de todo eso. Por ende, estamos usando ese poder de la voluntad por la mente, ¿verdad? Y por eso entonces, para formar muchas cosas. Y claro, se puede hablar subjetivamente, ¿verdad? En este caso, de que se habla de cosas que se forman con el poder de la voluntad en el pensamiento de nosotros. Por eso, porque aquí nos está llevando como a la parte más elevada de lo que es la mente. Por eso, ya en nosotros sabemos que tenemos los 2 aspectos que tú mencionaste, me parece,
mente superior, ¿verdad? Y aquí se habla mucho de la mente superior, lo que estamos leyendo. Es todos estos términos, ¿no? Como curios, mente divina, nous, exacto, es la mente superior. Ahora ya transportada a lo que llamamos mente inferior, entonces si nosotros, que también Ernesto mencionó al principio, ahí es donde la voluntad toma el aspecto que le llamamos deseo, ¿verdad? Porque en esencia voluntad y deseo es la misma cosa, pero para nosotros, por eso se dice que detrás del deseo está la voluntad. Tenemos deseos, usamos el poder de la voluntad para cumplir nuestros deseos. Y por eso, ¿no? La idea de que esto son muchas analogías y correspondencias que nos está dando aquí. Claro, es mejor que nada esta traducción, ¿verdad? Qué bueno que tenemos esta traducción. Pero con lo que dice Ernesto, aquí yo estoy viendo también la versión inglesa y sí pudiese estar mejor explicada la traducción. Qué bueno que Ernesto la traduce a su manera y ahí nos explica él, nos la lee y la explica a su manera y esto nos está ayudando bastante también. Gracias. Ok, ¿alguien más? Pues proseguimos entonces. Entonces entramos al subtema Curios, es de Mercurio, la sabiduría divina, que son las analogías que nos han hecho de hermanos en diferentes culturas, pero son los mismos principios universales. Es como el sol que alumbra, ¿no? Que le dicen son en otros idiomas. Curios es Mercurio, la sabiduría divina, la teosofía. Y Mercurio es el sol, hasta el ponente paréntesis, el sol, de quien Top Hermes recibió esta sabiduría divina, que a su vez impartió al mundo en sus libros, que en otra parte lo analiza, los libros de Hermes, que solo habían 44 cultos, que tanto la sabiduría. Bueno, Curio, el señor o señor es Mercurio, estamos ya lo que es aquí, estamos aquí lo que es en la parte, estamos en la parte bueno, del planeta, estamos en la parte del planeta, en este caso, Mercurio, que es más cercano a lo que es al Sol en nuestro sistema. Bueno, entonces, Curio es Mercurio, la sabiduría divina, y Mercurio es el Sol, de quien Tot Hermes recibió esta sabiduría divina, que a su vez impartió al mundo. Bueno, Mercurio, estamos hablando del más cercano, que a veces se confundía en el masdeísmo con Mercurio, con el Sol. La sabiduría divina es la teosofía, y Mercurio, está entre paréntesis, entre comillas, es el Sol. El Sol, este astro, es a la vez espíritu y materia, nos dice. Este astro es espíritu y materia a la vez. Es un perenne manantial de vida que como la luz emana de él sin cesar la vida. Como dador de vida que es, conserva y sustenta a todas las criaturas, el sol, ¿no? Tanto los vegetales, animales, humanos, nos regala el oxígeno, el sol, el aire, aliento por la fotosíntesis que hacen las plantas, que convierten el dióxido de carbono, que es venenoso, lo convierte en oxígeno. Esto es interesante, dice en Rosario Elena que el sol es espíritu y materia. Ahí tenemos una mezcla de los dos, es increíble, qué explicación tan magistral, ¿no? Es espíritu y materia, no da la vida en este caso, ¿no? La ciencia en otra parte se pregunta si la luz es materia, ¿no? Porque no tiene volúmenes, no tiene densidades, los fotones. Este astro es a la vez espíritu y materia, importante, es un perenne manantial de vida, el sol, que como la luz que emana de él sin cesar la vida, la luz y el calor. Como dador de vida que es, conserva y sustenta a todas las criaturas, vegetales, animales, humanos, y nos regala el precioso oxígeno. Mercurio es el sol, de quien Tot Hermes recibió la sabiduría divina. Tot Hermes dice que el rosario es el más misterioso y menos comprendido de los dioses, cuyo carácter personal es enteramente distinto de todas las demás divinidades antiguas, es distinto en este caso. Dios de la sabiduría, top, y de autoridad sobre todos los restantes dioses. Es el supremo, ¿no? En este caso, top, es el registrador y es el juez. Su cabeza de ibis, de pájaro, la pluma que lleva y la tablilla del escribiente celestial que anota pensamientos, todas las palabras y acciones de los humanos, de los hombres, y después los pesa en una balanza. Pone el corazón del humano en esa balanza, él dice la verdad. Los pesa en una balanza, le asemejan a Top, al tipo de los lipicas esotéricos, esos ángeles lipicas esotéricos
que son los únicos ángeles, entre comillas, o miembros de la jerarquía que pueden pasar. El anillo no se pasa, que es un gran misterio que nos regala en otra parte, que ese anillo no se pasa, que será el punto donde se comunica lo manifestado con lo inmanifestado. Solo ellos pueden ir y regresar en este plano increíble, los lipicas. Y Mercurio, el Sol, de quien Hermes recibió esta sabiduría divina, recibió esta teosofía Hermes del Sol, que a su vez impartió al mundo en sus libros. Vemos esa cadena, ¿no? El Sol se lo dijo a Mercurio, Mercurio se lo dijo a Top, y Top se lo enseñó a los humanos. Lo impartió al mundo Top en sus libros. Como sucede esto con los terapines, que ella nos va a explicar en la Trinidad Secreta un capítulo de los terapines. El papá de Abraham se llamaba Terap, y él hacía ídolos que hablaban, hacía terapines, ¿no? Que los apuntaba con planetas, y así ellos hablaban. El Sol le transmitió la sabiduría a Mercurio, Hermes, Mercurio se la transmitió a la estatua, que por ese proceso, la estatua le transmitió la sabiduría a los hombres, por la teopea, ¿no? Las estatuas hablaban por procedimientos mágicos, y así los hombres aprendieron ciencias, gracias a Top, gracias a la estatua, gracias al Sol, aprendieron ciencias como la matemática, la astronomía, las letras y la adivinación, que son tan importantes en todas las esferas. Hermanos, comentarios sobre esta parte, este párrafo corto, muy interesante. Esto lo dice Arnovio, eso del Sol. Arnovio de Sica era un retórico pagano del siglo IV. Antes de su conversión había atacado a la fe católica. Bueno, acá el PDF dice lo siguiente en esta parte. Ahí tenemos que Curios es Mercurio o sabiduría divina, y Mercurio es el Sol, de quien Top o Hermes recibió la sabiduría transmitida del mundo por mediación de sus obras. Hay comentarios, hermano. Antes de darle la palabra a Roberto, que ya la levantó, en la instancia 5, ya que se habló de los lipicas, es siempre lo mismo, porque dice que aquí, cuando Disú, algo así se pronuncia, se convierte en Fohat. Ahora vienen los hijos, por llamar así, o la línea. Después dice, el veloz hijo de los divinos hijos, cuyos hijos son los lipicas. Entonces, va viendo cómo lo vamos poniendo, las jerarquías determinan el trabajo, pero es el mismo, determina, solo la diferenciación es en el trabajo que hace cada uno. Y otra cosa me llamó la atención, cuando dijiste de Mercurio es el Sol, y pusiste entre corchetes lo del Sol. Hay una parte que dijiste, ¿verdad? Que Mercurio es el que está más cerca del Sol, pero a su vez no es tanto, sí y no, ¿verdad? Porque es cierto que está más cerca del Sol. Sin embargo, me da la impresión en el contexto general de lo que estamos viendo siempre de la mente universal, que ese Sol es solamente el simbolismo de lo que representa la sabiduría divina, la Padre, Madre, lo que engendró eso, no tanto lo cercano, en geografía o en física, es cierto que está más cerca, pero el simbolismo del Sol me vuelve a irme a la raíz de ese Sol que está detrás del Sol físico. Es lo que me parece que podría ser. Roberto me va a explicar un poco. No, son las dos cosas. Es lo que dijo Ernesto y lo que dijiste tú. Es lo que vemos, porque está tan cerca del Sol Mercurio que incluso antiguamente Mercurio le llamaban el Sol, por eso lo pone entre paréntesis aquí, entre paréntesis, sí, porque por lo que justamente mencionó Ernesto, y incluso, claro, como simbología de sabiduría divina, que simboliza Budi, ¿verdad? Por eso se pone a veces como el Sol. El Sol es la sabiduría divina, pero el Sol interno en cada uno de nosotros también. Y precisamente por eso Mercurio se corresponde con Budi, con miércoles, ¿verdad? Con nosotros esa parte del alma divina y la compasión. Y por ende, enseguida ya nos habla aquí de Thoth o Hermes. Dice que recibió la sabiduría transmitida al mundo por medio de sus obras. Ahora, ya viene aquí el aspecto del humano, manas. Primero es la sabiduría divina,
en nosotros es manas, por eso Mercurio simboliza, acá abajo donde dice que Hermes recibió la sabiduría transmitida al mundo por medio de sus obras. Ahí entra la idea de esta sabiduría divina, ¿verdad? A través de Mercurio, que ahora enseguida tal vez entremos con la idea de Venus, ¿verdad? Porque Mercurio y Venus son dos planetas que están asociados con la sabiduría y manas en nosotros. Y por ende aquí la idea de que podemos traer esto a nosotros, ¿cómo es que por medio de las obras, bueno, voy a leer la parte otra vez. Hermes, sabiendo que simboliza la sabiduría divina o Mercurio, entonces recibe la sabiduría transmitida al mundo por medio de sus obras. Y así entonces nosotros podemos ver que cuáles pueden ser nuestras obras, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y claro, y nuestros hechos. Por medio de eso, entonces, se puede recibir la sabiduría. Podríamos incluso mencionar el puente, ¿verdad? Antascarana, cómo se empieza a formar el puente Antascarana a través de las obras, a través de la sabiduría, y empezamos a tener el canal directo, ¿verdad? Para la sabiduría, como lo menciona aquí, y que después va a entrar con otro simbolismo, con otra analogía de lo mismo, pero en esta parte solamente quería mencionar eso de que, claro, es como tú dijiste, pero también se dice, también por la distancia, que tiene Mercurio al Sol, porque Mercurio recibe, creo que incluso ahí vemos que dice, recibe 7 veces más que la Tierra. Por ende, en las estancias primeras, la Tierra le pedía a Mercurio, que entre comillas le ponían el Sol, a que le diera parte de su luz. Una pregunta, a ver aquí todo. En la traducción mía y en la traducción también de Ernesto, dice, impartió al mundo en sus libros. Y aquí dice, impartió en las obras. Sí, así dice, ¿verdad? En las obras. ¿Dónde está? A ver, se me perdió esa. Mercurio. Sí, aquí está. Hermes recibió la sabiduría transmitida al mundo por mediación de sus obras. ¿Habría una diferenciación de libros, lo veo, y obra? Porque el libro puede comunicarse literalmente y lo van interpretando. Y obra es como que si fuera hecha de voz, pasado de voz a voz. ¿Habría una diferencia en impartido al mundo en sus libros o impartido al mundo en sus obras? Es una pregunta. Porque es que si obra para libros a veces se dice la obra. Se puede usar de las dos maneras, porque en inglés es como tú dices, dice libros, como decía ahí, ¿verdad? O sea, pero ¿de qué manera entonces Hermes recibió sabiduría transmitida al mundo a través de sus obras o de sus libros, que también son obras, son trabajos, pero obviamente es otro tipo de trabajo? Pero bueno, no sé, ahí lo dejo también, por lo que, a ver quién más opina. ¿Algún comentario, Dulce? Sí, yo entiendo que él a través de sus obras es como recibe la sabiduría, porque dice, Hermes recibió la sabiduría transmitida al mundo por medio de sus obras. O sea, lo que Hermes transmitió al mundo, que es lo que recibió, fue a través de las obras que él mismo hizo, que finalmente es lo que nos lleva a cualquier ser humano a la sabiduría, ¿no? Ir por el camino correcto y hacer las cosas adecuadas, según entiendo. Sí, mira, es que Tania dice eso porque en el inglés es como lo puso Ernesto. Dice, entonces, a ver, Mercurio, etcétera, 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 su sabiduría divina, la cual a turno la impartió al mundo a través de sus libros.
Es lo mismo, es lo mismo que yo dije, porque Es lo que yo decía, es lo que yo decía que él anteriormente. recibió, lo transmitió en sus libros, pero él lo recibió, según dice aquí, por sus obras. Y donde dice el sol, de quien dice la sabiduría divina y Mercurio es el sol, de quien Tot, Hermes, recibió esta sabiduría divina, que a su vez impartió al mundo en sus libros. Sí, no, está bien, es lo que estábamos diciendo anteriormente, de libros y obras y trabajos. En otra parte se estudia, hermana, los libros herméticos. Ella lo menciona, que eran de mucha sabiduría, que eran como 20.000 libros. Después, debido al tiempo, se fueron reduciendo, se fueron ocultando, hasta que lo encontraron en una tumba del segundo emperador romano de Numa, que decía la medicina que cura el alma. Decía en su tumba que estaba rodeado de libros, de una biblioteca muy hermosa, que después el Senado romano mandó a ocultar o quemar. Son los libros herméticos. Entonces, si eso está... ¿Estamos hablando de Hermes Trismegisto? Sí, Hermes, 3 veces grande, sí, que es el dios de la sabiduría, y estuvimos leyendo lo que significaba, era el supremo de los dioses, representaba a los lipicas, que andaba con una pluma y una balanza, pesaba las acciones del hombre, sus pensamientos y sus palabras. Top, Hermes, que fue el maestro iniciático de la última sabiduría divina, que enseñó a Osiris, a Isis, nos instruyó el gran Top, Hermes. Antes, hermano, sí, hay una estancia, hay una esloca muy hermosa de Antropogénesis que dice eso, ¿no? Que está el espíritu de la tierra, está como celoso de Mercurio, ¿no? Que le dice al sol, el señor de la sabiduría, Mercurio, te recibe 7 veces más de tu luz y tu gran poder. Envía ahora a tu servidor a la tierra esa gran magnificencia, le dice así. Y el sol, el señor de la faz resplandeciente le dice, tú como que tú todavía no ha llegado el momento, llega tus reclamos al Señor no sé cuál, la tierra no está preparada, la forma. Después cuando la tierra creó esos hombres terribles, acuáticos y monstruosos, que Elena le dedica a la estancia tercera de Antropogénesis, la primera creación fallida, porque se apresuró la madre tierra, se sentía muy sola y así creó esos monstruos con cabeza de perro, con cabeza de pez, con cabeza de macho cabrío, ¿no? Y con varias cabezas. Eso está en Antropogénesis. Ajá, Dulce, ¿qué estás haciendo, Dulce? Sí, gracias. Entramos al subtema muy interesante. ¿Hércules es también el Sol o la luz magnética? Hércules, que lo estuvimos analizando en la última sesión, el Titán. Hércules es también el Sol, el almacén celestial del magnetismo universal. Qué bellas palabras. O más bien, Hércules es la luz magnética que al abrirse paso a través del ojo abierto del cielo, el sol, el ojo abierto, penetra en las regiones de nuestro planeta y se convierte así en el creador de esa luz. Vamos a analizarlo más lentamente. Hércules, en este caso, es el logo planetario. Hay un logo planetario, hay uno que es superior, que es el logo solar, hay otro superior a él, que es el logo cósmico universal central, el sol universal. Hércules es también el sol, vemos al sol, ¿no? Es la fuente de calor y electricidad, el calor, ¿no? El sol. Pero el sol que nosotros vemos, estrella central de nuestro sistema, es solo una reflexión o sombra, ¿no? Dice Elena, una cáscara del verdadero sol central espiritual. Haciendo, dice Elena, en el glosario, importante, ¿no? Nuestro sol es una reflexión o sombra o cáscara del verdadero sol central espiritual. Este es el verdadero productor de la luz. Calor, electricidad, magnetismo, es el sol espiritual. De que los demás soles físicos, como el nuestro sol del universo, solo son sucursales o espejos que reflejan estos poderes y energía. O sea, todo se inicia en ese sol central espiritual que va a iluminar y ese poder va a descender a tallar a nuestros soles físicos que solo transmiten esa luz. O sea, son una reflexión de esa luz, de ese calor que nos transmite, es el sol central espiritual, dice Elena en el glosario. Hércules también el sol, en este caso el logo solar, nos dice el almacén celestial del magnetismo universal. Importante esas palabras, ¿no? Almacén celestial, no dice que es el sol, un depósito, una bodega de ese magnetismo universal, que viene del logo central universal. O más bien Hércules es la luz magnética que al abrirse paso, como es luz, un rayo que viaja, al abrirse paso a través del ojo abierto del cielo,
que es el sol, no sale la luz. El sol físico, esa luz magnética penetra en las regiones de nuestro planeta, entra a las regiones de nuestro planeta y se convierte así en el creador. La luz magnética se convierte entonces, o se antropomorfiza en este caso, en el tercer logos, tiene un vestuario humano, se convierte en tres logos, es el Brahma, el Zeus, el Odín, Gotán, como sucede con el macrocosmos. Hay un logo planetario, un logo solar que estuvimos analizando, un logo central universal, y los tres son uno. Eso no son uno. El planeta, el sol y el sol central universal, los tres son uno. Es la analogía en el macrocosmos, que todo está conectado, como sucede en nosotros, que somos el microcosmo, como arriba es abajo. Nosotros tenemos tres centros de poderes, tenemos la gónada reproductiva, están abajo, está el corazón en el medio, que sería el logo solar, y está el cerebro, que es lo superior, que es el logo central universal. Y los tres están separados, pero son uno, forman un solo organismo humano y se necesitan los tres para la existencia, cerebro, corazón y el aparato reproductor. Así que esta luz penetra en las regiones de nuestro planeta y se convierte así en el creador. Esa luz se encarna, podemos decirlo, entre comillas, como hacen las religiones teológicas, se lo convierte en un gran hombre poderoso, ¿no? Con barba, en un trono. Esa luz magnética es el Hércules en este caso. Había aquí, bueno, hermanos, ¿qué les parece este párrafo, hermanos? Va a entrar a lo que es, bueno, aquí en el PDF dice lo siguiente. Dice, Hércules es también el sol, considerado como depósito celeste del magnetismo universal. Depósito celeste del magnetismo universal. O mejor dicho, Hércules es la luz magnética que transmitida a través del ojo abierto de los cielos, entre comillas, penetra en las regiones de nuestro planeta para convertirse en el creador, en este caso. Bueno, ¿comentarios más sobre esto? Sí, Ernesto, hay una llamada de atención ahí en el que nos dice, según vemos en los capítulos siguientes, los antiguos no consideraban al sol, por eso es que me basé en el comentario anterior, como directo manantial de luz y calor, sino tan solo como un agente. Esa palabra me llama mucho la atención, como un agente del primero, y habla a través del cual, lo repito, la luz pasa en su camino a nuestra esfera. Esa llamada de atención me llama, y todavía dice algo más, porque habla de la mente en lo absoluto, con mayúscula, habla del absoluto. Y Demiurgo, el creador de nuestro planeta, aquel Demiurgo ya con la palabra creador, lo encuentro una analogía con los cosmocreadores, porque habla de jerarquía, ya aquí ya va poniéndole jerarquía a los dioses solares o logos, ya dice logos o los beings que le llaman, no tiene nada que ver con lo invisible y desconocido universo diseminado por el espacio. Los libros de Hermes expresan claramente este concepto. Entonces, es ahí lo que me parece a mí. A ver si estoy equivocada, me corrigen, por favor, ya, Roberto. Bueno, aquí estamos viendo una correspondencia muy buena para tu favorito. Mira, si Hércules es la luz magnética, o el magnetismo, como sea, entonces es un aspecto de Foja. Por eso, en nuestro plano, con lo que se lee aquí, a través de este ojo abierto en los cielos, ¿verdad? Que está entre comillas, penetra en las regiones de nuestro planeta para convertirse en el creador. Y claro, aquí sabemos que todo es, diríamos, relativo. ¿Por qué entonces en nuestro plano es el creador, verdad? Porque ahí está esa parte magnética del Sol que nos da todo que participa en la formación, ¿no? De lo que hace rato se mencionaba. Por eso tenemos mente, ¿verdad? Tenemos al ser humano, la mente, y luego Fohat, que es el poder que entonces une a todas las cosas. Que es parte es lo que en nosotros es también el deseo, acá abajo, ¿verdad? Que arriba se le llama Eros. Pero aquí abajo con nosotros es el deseo que tenemos, porque el deseo es un poder, como la voluntad, ¿verdad? Entonces
son los dos aspectos, la voluntad y el deseo es el poder, que a través de esa fuerza de Fohat puede entonces ser creador, formar mundos si queremos hacerlo. En este caso, porque se habla del sol, ¿verdad? Como Mahat, que ya se mencionó. Y por eso aquí nos está dando otra correspondencia con Hércules, sin embargo, con un significado diferente a Thoth o Hermes, ¿verdad? Que siempre en línea, siempre hacia arriba es lo mismo, solamente que toma diferentes aspectos y se le dan diferentes nombres para la misma cosa. Por eso ya una vez que llega a nuestro planeta, se convierte en el creador. Es casi otro sinónimo de la palabra Manu, que simboliza humanidad, pero que tiene un nombre que se le llama también el creador de la humanidad, que simple y sencillamente somos nosotros mismos, ¿no? En ese aspecto colectivo de humanidad, somos ese creador. Ahora, a Thor se le simbolizaba en los dibujos con un martillo, ¿no? Y que siempre lo levantaba y salían rayos. Chispas. Chispas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver de eso. Y luego, cuando nos dice, cuando habla de los logos, el primogénito o luz manifestada en el mundo, y entre corchetes dice que es la mente y el intelecto divinos de los ocultos. Entonces, que ahí ya va limpiando, por decir algo, para no mezclar la mente inferior, sino mantenernos a un nivel más sutil, si se podría utilizar esa palabra. Adelante, Roberto. Sí, no, y con eso que dijiste entonces, y lo que vemos que estos escritos nos ayudan a desmaterializar muchas ideas que teníamos sobre nombres, ¿verdad? Por ejemplo, siempre Mercurio se representa, ¿no?, como un personaje, ¿verdad?, con sus alitas en los zapatos y todo eso. Lo mismo que ahora Hércules, sabemos que un hombre se representa como un hombre fuerte, ¿verdad?, que pelea, fuerza bastante. Entonces, esas son las personificaciones de estas inteligencias o energías universales, ¿verdad? Es lo que esto nos ayuda, al menos en nuestra mente, a ver que, Hércules no era este señor que andaba por ahí, ¿verdad? Desquejarando leones o no sé cuántas cosas, ¿no? Los 12 batallas, los 12 trabajos. Que también eso va a ser simbólico, enseguida va con eso, ¿no? Con esta parte de las 12 pruebas o los 12 trabajos, que tienen que ver con el número 12, que ya entrará en todo esto enseguida, ¿verdad? Pero la idea de que todo esto nos ayuda entonces a quitarnos muchos conceptos que teníamos sobre nombres de personajes que solamente representaban algo detrás de eso, algo que se refiere a nosotros mismos, algo que está interno en cada ser humano. Entonces, agregando un poquito, no olvidarnos del micro para ponerlo más cerca, no tan lejano al macro, sino que todo eso, los 12 trabajos, toda esa energía que tenemos, también la tenemos nosotros mismos. Es la analogía que hay, pero para conocerse uno mismo, ¿quién fue el que dijo? Conócete tú misma y conocerás el universo. Sócrates. ¿Alguien más? Dulce, adelante, por favor. Gracias por participar. Y nada más quería hacer una aclaración. Thor con R, es el que aparece con el martillo y demás. Thoth, como aparece en el libro, dice que es el dios egipcio de la sabiduría, la luna, las artes, la escritura, el arte, la ciencia y los muertos. Son dos personajes diferentes. Sí. Entonces, de que se está hablando es como un pájaro que tiene... Bueno, aquí se habla de Thoth como Hermes, por eso dice Thoth o Hermes, es lo mismo, no se habla de Thor.
Tú sí, claro, mencionaste Thor. Thor es otra cosa que ahí lo menciona Dulce ya. Sí, sí, es que habló de Thor con su martillo, que es representado, pero no, ese es otro, ese es Thor, Sí, el que claro. aparece con el martillo. De la mitología escandinava. Sí, el que dijiste tú, Tania, es Thor. Aquí este Thor es otro. El de la muerte. Es lo que está diciendo Dulce. Dulce. Que uno es nórdico y el otro es egipcio, cocto, Thor y Ta. Entonces, estamos en la parte, hermano, hay una llamada aquí en Hércules, también el Sol, el almacén celestial del magnetismo universal. Una gran llamada que la van a analizar. Don Ernesto, eso lo vamos a dejar entonces sí para la siguiente clase, porque no me había fijado que ya son las 8:40. Ahora sí que se fue súper rapidísimo. Entonces, que se empezó un poco tarde, sí, ¿a dónde quedamos entonces? Para marcarlo. Entonces, en Hércules es también el Sol o la luz magnética. Ahí nos vamos a quedar. Sí, en el llamado de atención, aquí en el llamado al pie de página, es el magnetismo universal, ahí viene una nota un poco grande. Abajo, entonces Sí, la leyó Tania. Esa es la nota que decías a Ernesto. Tania leyó esa nota, ¿querías leerla? Sí, para terminar ahí, como tiene relación. Adelante. Dice, como mostraremos en los capítulos siguientes, los antiguos no consideraban al sol como la causa directa de la luz y el calor, sino solo como un agente de la primera luz, importante, esa primera luz, a través del cual pasa la luz en su camino hacia nuestra esfera, pasa la luz en su camino a nuestra esfera. Por eso los egipcios siempre lo llamaron el ojo de Osiris. Quien era el mismo era el Logos, Osiris en este caso, no, el primogénito, o luz hecha manifiesta para el mundo, que es la mente y el intelecto divino de lo oculto. Vamos a ir más lentamente analizando todas estas palabras. Los antiguos consideraban al sol, en este caso la luz emana de ese céntrico sol espiritual, como estuvimos analizando. Luego la emanación divina desciende los 7 planos hasta llegar hasta nuestro sol físico. Una emanación divina en la luz va descendiendo, ¿no? Que refleja como un espejo la luz solar, el calor, la electricidad, fojada del céntrico sol espiritual. El sol, los antiguos lo consideraban al sol como la causa directa de la luz y el calor, sino solo como un agente, ¿no?, que ejecuta la acción. Es el sol de la primera luz. Esta es la Daivipakriti, la primera luz. Es la luz primordial y homogénea, llamada por algunos ocultistas la luz del logos, Daivipakriti. Cuando está diferenciada esta luz, se convierte en Fojat. Creo que la hermana Dulce estaba preguntando antes. Se diferencia en Fojat, y cuando se unifica arriba, uno solo, Fojat, y después se diferencia sus hijos, sonido, luz, calor, electricidad. Sino que solo como un agente de la primera luz, a través del cual del sol pasa la luz en su camino hacia nuestra esfera. Por eso los egipcios siempre le llamaron el ojo de Osiris. Importante, el ojo del cielo es el ojo de Osiris. Osiris es el supremo dios egipcio, hijo de Seb, de Saturno, el fuego celeste, y de Neit, la noche. Es hijo del tiempo y la noche o el espacio, lo mismo que Zeus, ¿no?, que Cronos, del padre, la madre Gea, la tierra, representa la materia primordial y el espacio infinito. Esto le representa como el dios existente por sí mismo y autocreado de todas las mitologías, ¿no? Como el espacio, nadie lo creó, se creó a sí mismo, nadie lo fecundó, no tuvo padre, es autocreado el espacio, es Osiris. Es la primera deidad manifestada, es nuestro tercer logo en este caso, idéntico a Ahura Mazda de los persas y a otras primeras causas, el ojo de Osiris. Quien era el mismo era el Logos, Osiris, no era el Logos, que es la divinidad manifestada en cada nación y pueblo. Todos los pueblos tenían sus logos, la divinidad ya manifestada, ya pasó la manifestación. Es la expresión exterior o el efecto de la causa que permanece siempre oculta o inmanifestada. Es la ceita, es el efecto importante, es la expresión, es el efecto de esa causa siempre oculta. Quien era mismo Osiris, el Logos, era el primogénito. Ahí dice, en el PDF dice otra cosa, el primogénito, dice, es el unigénito, dice en el PDF, es el protogonos,
el primer nacido, la luz. Sino aplicado a todos los dioses manifestados y al sol de nuestro sistema. Todos los dioses manifestados, es el primogénito. Aplicas igualmente esto al tiempo, a la luz, al logos manifestado, al hombre celeste o al tetragramatón, que es el primer nacido de la deidad pasiva. Dice que es el primer nacido de la deidad pasiva, que es el espacio, y es la primera manifestación de aquella sombra de la deidad. Esta luz es el primogénito, la luz hecha manifiesta para el mundo, importante, ¿no? Una luz hecha manifiesta para nosotros, para el mundo. Esa luz, el tercer logo, Mahat, la mente universal, que se hizo manifiesta al mundo, que es la mente, es el Mahat, y es el intelecto divino de lo oculto, importante, ¿no? La mente y intelecto oculto de la seidad, de lo absoluto, de lo divino, esa mente, Mahat, que es el primer principio de conciencia o inteligencias universales. Es el primer principio de conciencia e inteligencias universales o cósmicas. En la filosofía puránica es el primer producto de la naturaleza radical o prajana, o sea, es el Mula Prakriti, que es la raíz de todas las cosas, el primer producto de la naturaleza, es el productor de manas, el principio pensador de nosotros, ¿no? Es el producto de manas y es el ankara, que es el egotismo o el sentimiento de yo soy yo en el manas inferior, que comienza la separatividad, el intelecto divino. Solo esa luz es la que tenemos conocimiento, es el demiurgo, nos dicen, solo esa luz que es la que tenemos conocimiento, es el demiurgo, el creador de nuestro planeta y de todo lo que le pertenece, con los universos invisibles y desconocidos diseminados por el espacio. Ninguno de los dioses soles tuvo nada que ver, es importante, ¿no? La idea está expresada muy claramente en los libros de Hermes. Este párrafo final dice, solo esta luz que está antropomorfizada ya en los sistemas teológicos decadentes, de la que tenemos conocimiento, es el demiurgo. Este es el artífice, es el supremo poder que construyó el universo. Los masones le dicen el gran arquitecto de la masonería, el Gadu, gran arquitecto del universo. Entre los ocultistas es el tercer logos manifestado, el demiurgo, el creador de nuestro planeta, el logo planetario, la planetogénesis y de todo lo que le pertenece a nuestro planeta, ¿no? Agarrando toda la sustancia, toda la materia, elementos que le proporcionó el logo solar, ese logo planetario hizo nuestro mundo, con sustancia, materia que estaba a su alrededor, con los universos invisibles, esto es importante, y desconocidos, diseminados por todo el espacio, ninguno de los dioses solares tuvo nada que ver. Esto es interesante, está un límite con estos universos invisibles que están ubicados en otros planos, Adi, Anupadaka, Átmico, Búdico, Manástico, etc., como sucede en la cadena planetaria que mencionó la hermana, el globo A, B, C, F, G y el otro, con los universos invisibles y desconocidos. Dice que los maestros, no es una parte de las cartas, solo conocen, están limitados a nuestro sistema solar, solo a este, todo lo demás es desconocido para ellos. Nos dice así los maestros, su inteligencia solamente en nuestro sistema solar, no conocen lo que hay más allá. Que con los universos invisibles desconocidos diseminados por todo el espacio, ninguno de los dioses soles tuvo nada que ver. Estos dioses soles son divinidades o devas relacionados con el sol o que rigen el mundo solar. Está Apolo, Bel, Osiris, los Kumara, los Lares, los Manasadianis, que dotaron al hombre de inteligencia y conciencia, que no fue el hermano lo comentó esto, antes el hombre no tenía mente, era Manasa, hasta que vinieron esas jerarquías de Venus y el Sol, nos dieron inteligencia y conciencia. En el Ramayana relata la lucha entre las razas solares, Rama, con las razas lunares, Ravana, el Ramayana, el poema este, y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que un poco la hermana mencionó eso, que Hitler era un gran ocultista, que era un austriaco que se hizo presidente de Alemania, que todo lo contrario. Hubo una gran lucha, él era lector de estos libros, él le encantaba leer Elena, la lucha entre los alemanes, según él eran razas solares, eran rubios, no azules, que representaban el fuego, y mientras que los judíos eran representados como razas lunares, que eran más decadentes y depravadas, que como que querían fuego, que pasó en una parte de antropogénesis, que descendieron los fuegos a estas criaturas acuosas y los calentaron. Ninguno de los dioses solares tuvo nada que ver con esos universos invisibles. La idea está claramente expresada en los libros de Hermes, que lo estuvimos comentando con la hermana, los libros de Hermes herméticos. Según Platón, Hermes dio la sabiduría, según Platón descubrió Hermes los números, la geometría, la astronomía, las letras, y se las enseñó a los humanos. Sus libros son puramente panteísticos. Ahí termina la nota. Aquí el PDF rápidamente dice lo siguiente, en la misma nota, miren que está más corto, según veremos en los capítulos siguientes, los antiguos no consideraban al sol como directo manantial de luz y calor, sino tan solo como agente transmisor de la luz. Por esta razón los egipcios le llamaban el ojo de Osiris, entre comillas, o sea, el logos. El unigénito, allá dice primogénito, muy diferente a unigénito, que es uno solo.
el unigénito o luz manifestada al mundo, la mente del absoluto, dice acá. Esta luz nos da a conocer el demiurgo, el creador de nuestro planeta y de cuantas cosas contiene. Los dioses solares o logos no tienen nada que ver con el invisible y desconocido universo diseminado por el espacio. La idea no está muy buena acá, ¿no? Dice que esos dioses solares no tenían, o logos no tienen nada que ver con el invisible y desconocido universo diseminado por el espacio. Los libros de Hermes expresan claramente este concepto. Comentarios, hermanos, ¿qué les pareció esta nota final? Excelente, excelente me pareció, porque esto hay que todavía irnos más profundo de esto, porque si lo vemos en simbología, y ya que hablaste de los masones, que tuvieron que ver mucho con la declaración de Estados Unidos, y de hecho el ojo de Osiris, como está puesto, creo que en el billete de 1, está un ojo debajo de una pirámide. Y esto tiene que ver mucho en el ojo de Osiris, que todo lo ve. Ahí fueron dejando su marca, por llamar de alguna manera, para que trascendiera en todo, porque el dólar, bueno, también tiene su historia, ¿no? Cómo es que se hizo la moneda, le llaman esto la moneda en billetes, en papel, la moneda en papel, ¿no? Tiene su evolución, mas sin embargo, volviéndonos al billete número 1, ahí dejaron un recordatorio del ojo de Osiris, es lo que me acordé ahorita. ¿Algún otro comentario o cerramos? Hablen o callen para siempre. Sí, de la masonería, hermana, es cierto lo que tú dices, de 1776, si los que firmaron el acta, como dicen que eran 50, 48 eran masones. Washington, Franklin, Jefferson, Lafayette, todos estos eran masones, que en su momento ellos pertenecían a la luz, estaban con la fraternidad buena, que por muchos siglos, por eso la Iglesia Católica los perseguía a los masones, porque eran libres pensadores, porque enseñaban la verdad, liberaban la mente, y lo que quería la Iglesia Católica era inquisición, oscurantismo, ignorancia, ¿no? Para abusar de los niños, hacer lo que hacen en los países católicos, donde hay pobreza, miseria, ignorancia. Entonces persiguen los masones, nos habla ella en el tomo 4 de esta obra, muy importante, nos habla de los templarios, de los verdaderos masones, como lastimosamente después ellos fueron infiltrados y fueron destruidos por las fuerzas de la maldad, llámese los jesuitas, católicos, sionistas, judíos, etcétera, y destruyeron la masonería de sus principales objetivos. Antes decía ella que la masonería era una institución para todas las personas y actualmente se ha degenerado en solamente una plutocracia, nos dice, plutocracia, solo los millonarios les gusta que entren a sus logias. Y así nos dice, bueno, como las logias cayeron, las logias azules de Francia también fueron contaminadas con este fuego. La primera logia que cayó fue la de Londres, el Gran Templo, por Elías Moll y otros que se reunían antes en la taberna del Manzano. Después fueron destruidos por esta gente de oscuridad y se dispersó la oscuridad y pues la masonería después cayó a la decadencia. Nos dice después ella que la Iglesia Católica es un cadáver de 1700 años, que murió con el concilio de Nicea, se asoció con los césares de estos sanguinarios, pero que la masonería es un cadáver de 300 años. En 1700 fue que murió y pasó a ser ahora un instrumento de maldad. La masonería hoy en día está oculta detrás de la droga, está oculta detrás de las Torres Gemelas, las bombas que pusieron ellos mismos para invadir otros países, robarse el petróleo o la heroína de Afganistán. La logia masónica, la mayoría de los presidentes son masones ocultos, tanto de izquierda como de derecha, ninguno los menciona. Nadie habla de los masones, ni los medios de comunicación, porque ellos lo controlan, CNN, Univisión, RT, Telemundo. Y por eso ellos son las sombras que están en el poder y son un brazo destructor del poder de los judíos. Hay un gran complot de los judíos y los masones. Esto está en los protocolos de Sabio de Sion y en otras partes. No sé qué nos dice hermano sobre los masones, hermano Luis o Roberto. No, está bien entonces, Ernesto, gracias. Creo que así parece que va a funcionar haciendo este intervalo. Hemos tenido un poquito más de participación. Si te parece, si no, pues lo volvemos a dejar, pero me parece que el experimento estuvo muy bueno, porque así nos vamos entendiendo en pausado. Entonces, muchísimas gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches, gracias Ernesto, gracias Tania, a todos. Gracias a ti también, Dulce. José ya se fue, Ernesto. Buenas noches. Bye. Sí. Roberto.